aquí también nuestro querido doctor Juan de Dios, y una servidora que será parte del simposio Tendencias Actuales de la formación docente desde esta mirada de frontera México, Colombia y África, una servidora, Edith Castañeda Mendoza, con licenciatura en Pedagogía, maestra en Desarrollo y Planeación de la Educación por la UAM Xochimilco, doctora en Humanidades por la UAM Iztapalapa, también miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras nivel 1, con 20 años de experiencia en educación o formando educadores desde primaria hasta nivel superior, pública y privada, líder del cuerpo académico, formación docente, su historia y práctica profesional, fundadora en colaboración con el doctor Escalante de la Red IDIE, fundadora también de varias actividades internacionales en México, España, Colombia, Brasil, Argentina, y actualmente promotora, desde luego, de este evento en coordinación con los doctorantes del Centro Educativo Valles Virtual. Así que, bueno, pues arrancamos el evento. En un primer momento, esta presentación, quererlos contextualizar de quiénes y por qué estamos aquí, y le cedo la palabra a el doctor Escalante, que será con quien arrancaremos la presentación de este evento. Ok, pues muchas gracias. Gracias a todos, a todas por estar aquí, por escucharnos. Yo platicaba con Edith sobre cómo abordar la parte de la formación. La formación es un problema complejo, no es tan sencillo. Y quisiera arrancar con una sentencia que dice que todo concepto, una sentencia metodológica, todo concepto y toda categoría, toda teoría, tiene su historia. Podemos hacerlo desde una historia conceptual o una genealogía, como lo hacía Foucault. La historia conceptual es más como Koselleck, más alemana, más de la tradición hermenéutica, y obviamente la genealogía, pues más francesa. Entonces, en todas estas construcciones de lo que hoy llamamos formación, o lo que hoy entendemos como formación, tiene su historia. Y hoy, en el contexto de la nueva escuela mexicana, en el que todos nos han metido, porque yo creo que no todos participamos como en ese horizonte, sino que fuimos dirigidos hacia allá, obligados casi, porque se institucionaliza precisamente el modelo, y habría que ver qué tanto de humanista tiene, en el sentido de qué es lo que se entiende hoy por formación y cuáles son las raíces de la formación. Humanista, no solo docente. La formación es también una parte de la vocación, es vocación docente. ¿Qué tanta vocación tenemos realmente para formar? Ahí empieza. Si no tenemos claro este horizonte, o esta raíz más bien, ¿no?, que tiene que ver con el fin, o sea, con un telos, una finalidad, y también con un principio, un arqué. Bueno, ese es el arqué de la arqueología, lo que hay debajo, las raíces. Y este telos, hacia dónde está dirigido, si no lo tenemos claro, creo que podemos errarle en la formación, tanto de los alumnos como de nosotros mismos. Y quiero empezar, si me permites, para poder compartir. ¿Se puede? Así es. Permíteme. Y voy a empezar con una provocación sobre la parte ideológica, pero también científica y teórica, que muchos tachan a este autor, este personaje, como una parte solamente ideológica, y no, tiene una construcción científica fuerte, es de los mejores constructores de la teoría, y escribe nada más 3 libros, 3 tomos, que se llama El Capital, que ya ya nadie cree en Marx o en el marxismo, por toda la degradación que se ha venido haciendo, sobre todo en la educación y en las humanidades. Pero tiene una vigencia que ahorita ustedes van a ver, si no. Y voy a empezar no con la tesis 11, que regularmente se usa, porque es una tesis muy provocadora y sobre todo muy actual, muy necesaria.
Es la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Él dice, no se trata solo de contemplar el mundo, también de transformarlo. Lo han interpretado con muchos sentidos, pero prácticamente es eso, es teoría y práctica. La educación tiene que ser teoría y práctica. Tiene que ser teoría y tiene que ser acción. Si no, yo creo que nos quedamos solamente en la divagación y en la abstracción. Entonces, pero no voy a empezar con esa, sino voy a empezar con la 3. Van a ver cómo dice la 3. Bueno, amiga, ahí. Ventana, listo. Ahí se ve. Todavía no. No. Perfecto. Yo la estoy viendo. Vamos a ver, es un tema muy básico, pero que a veces se pierde o nos perdemos en tanta conceptualidad actual y en tanto pragmatismo actual. Yo creo que hay que reflexionar qué es la formación y cómo lo tenemos que entender hoy, hacia dónde tiene que estar dirigido y cuáles son las prácticas, sobre todo humanísticas, de la formación. Quizá en lugar de estar formando, estamos deformando o estamos cayendo sobre todo en la uniformación. Y no podemos caer en eso, no podemos homologar. Entonces vamos a ver de dónde surge el concepto o la intención de esta parte formativa. Es vieja, es desde el siglo VI, V antes de Cristo, allá con los presocráticos, lo que conocemos como la paideia. Entonces voy a recuperar un texto que de verdad, léanlo, es riquísimo para la actualidad. Nosotros nos hemos dedicado sobre todo a recuperar textos que ya no se usan, que ya no tienen como, que han estado en el olvido, pero que son totalmente clásicos y son vigentes. Y ahorita me van a decir si no. Entonces voy a recuperar una parte que dice La Paideia, que es un libro de Jaeger. Jaeger es un autor que recupera o investiga cómo se daba el ideal griego, sobre todo en la parte formativa y en la parte cultural. Y recupera lo que era la paideia. Lo que después la paideia se convierte en la pedagogía. Por ahí va el asunto. Y después un texto, ahí es donde vamos a entrar en materia, es un texto que se llama la Pampedia. La Pampedia es del pan, pues está dividido en el pan y la pedagogía, que era lo que era la paideia. Entonces es el principio universal de la educación integral. Ahí está mi correo por cualquier cosa y vamos a empezar con este señor. Fíjense bien lo que dice el texto en la tesis 3. La tesis 3 se reduce a una frase que dice, hay que educar al educador. Ya, pero si el educador ya está educado, pues parece que no. Precisamente creo que ahí está el asunto de la formación. En cómo estamos educando al educador o cómo se educa al educador. ¿Cómo nos educamos los que estamos más bien explícitamente dedicados a la formación? Y fíjense bien cómo dice. Aquí se refiere, cuando dice la teoría materialista, de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada. Olvida, ahí le dice a Feuerbach, él olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce pues forzosamente a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Ahí le dice que la tesis que él plantea, que es la parte del materialismo especulativo, dice, es lo que se ha dedicado solamente a eso, a pensar la sociedad sin hacer práctica. Y la práctica que tiene que hacer en la tesis 3 es educar al educador. Como sentarnos a hacer un balance, a reflexionarnos en la actualidad, realmente qué tanto hemos avanzado y qué tanto hacia dónde queremos ir. A mí no me han preguntado hacia dónde queremos ir,
Sin embargo, la política pública se da, o la política, o la politiquería se da, y la pregunta a la sociedad se queda totalmente en el olvido. No hay realmente una construcción, ni siquiera en la educación democrática, para que haya una formación colectiva y humanística. Es una formación desde el Estado y que no incluya la parte de la democracia, la participación de la sociedad civil. Vamos a ver la que sigue. Ahí está, entonces empezamos con esa. Vamos a ver cómo surge el término de la paideia. La paideia es, más bien, ¿qué entendemos por formación humanística? Ahí vamos a empezar con la parte teórica. ¿Qué es eso? Yo todo aquel concepto que tengo que generar, que voy a explicar, tengo que ver su horizonte, de dónde viene, su raíz, cómo surgió, en qué contexto. Texto y contexto, acuérdense siempre. Entonces, la formación humanística, dice, se construye en el aprender cosas de humanidades. Es lo que dicen actualmente. Pero es también como muy vago, ¿no? Aprender cosas. Eso está en la nueva escuela mexicana, ¿eh? Entonces, yo digo, aprender cosas. O sea, como que cosificamos la educación. Y ahí también caemos en un problema grave. La educación no es una cosificación, o no la podemos cosificar. Ni siquiera hacerla metodológica, totalmente teórica. Porque lo que plantea ahorita, vamos a ver, la parte de la paideia es una construcción de toda la vida. Desde que uno nace hasta que muere. En algunas etapas de la vida o de la historia, se fue reduciendo y se fue cosificando. Pero precisamente se da por toda esta instrumentalización de la razón. En lugar de abrir el humanismo, de abrirnos a una igualdad o a un bien común, se fue reduciendo el espacio de participación para que el ser humano ya no fuera un fin, sino un simple medio. Y ahí es donde perdimos el horizonte. Entonces, dice, es un ideal educativo que concibe al ser humano como un proyecto en desarrollo. Nunca se acaba, pues. Nunca concluimos la parte educativa. Siempre está ahí generándose y reintegrándose y reformulándose y reflexionándose. Entonces dice integralidad, formar cuerpo, mente y espíritu. En la paideia eran los tres grandes bloques que ellos pensaban. O sea, no los pensaban como en bloques separados. Formar el cuerpo, formar la mente y formar el espíritu. El espíritu tiene que ver con esa parte más del comportamiento ético. ¿Cómo nos comportamos ante el otro? Ante la sociedad, ante el mundo. Y es una fuerte formación humanística. Ahí está. Pues el humano se formaba con el cuerpo, con la razón, el desarrollo de las habilidades, de las matemáticas, del logos, de la filosofía, del reflexionar, del preguntarse, y con el espíritu, con el comportamiento. Esos eran los tres grandes bloques, pero no los pensaban en separado, sino los pensaban dentro de una cultura. Si se acuerdan, ahí está muy claro cuando nacen las Olimpiadas. Ese es el desarrollo y la formación del cuerpo. Las habilidades del pensamiento. Eran grandes matemáticos los griegos. Grandes reflexiones, grandes filósofos. Pensaban, construían conceptos, teorías. ¿De dónde venimos? El cosmos, ¿qué hago aquí? Ahorita aquí se van a preguntar los chamacos, ¿qué hago aquí? Pues aquí estamos fumando, ¿no? Estamos, ¿cómo se llaman los vapeadores? Es decir, ya no hay una reflexión acerca del sentido humano en este mundo. Y eso realmente nos trae un gran problema, porque eso va generándose que el ser humano sea cualquier cosa y sea una cosa, se cosifique y obviamente ya no tenga la importancia. Y esto obviamente pues nos lleva a directamente al abismo del ser humano. La humanidad se va acabando. Se busca la educación como un camino para realizar lo mejor de cada persona. La humanización es el fin último de hacer más humano al ser humano.
Y eso lo encontramos en las raíces griegas y la reformulación moderna en el 17. Ahorita lo vamos a ver con Juan Amos Comenio. Aquí. Ok, ¿qué es la paideia? Ahí está Jaeger, es el que escribe la paideia. Él habla de, recoge una palabra griega en donde también se van juntando ciertas características que tiene la cultura en ese momento y que van formando a la sociedad con ellas. Ciertas características y ciertas virtudes. Uno era el ideal de lo bello y lo bueno. O sea, la parte estética y la parte ética. Hoy están en la nueva escuela mexicana. Habría que revisarlo y con qué tanta fortaleza están. Entonces, fíjense, la unión de la belleza física y la virtud moral. Hoy se llaman socioemocionales, ¿verdad? Eso no tiene que ver con la virtud moral. O sea, la virtud es el despertar de esas capacidades que tenemos, que no son valores, sino son cuestiones naturales que hay que moldear a lo largo de la historia del ser humano, porque eso nos va a llevar a la bondad, nos va a llevar al bien común. Y ahorita como que ya ahí están rezagadas y las virtudes desaparecen, se esconden, porque en la educación no se da precisamente esa búsqueda, ese arete, que es la búsqueda de la excelencia y el máximo potencial humano. ¿Para qué? Eso lo rescata, no sé si se acuerdan, Nietzsche, el superhombre. Después lo tergiversa Hitler, llevando a la parte del nazismo, pero bueno, es precisamente rescatar el potencial humano, las virtudes. ¿El maestro realmente se explota sus virtudes? El maestro vivimos frustrados todo el tiempo. Yo no sé qué tanto esa frustración nos dé chance de explotar nuestras virtudes. Precisamente por la condición de la instrumentalización de la razón, que tiene que ver con el consumismo y con el capitalismo. La distribución de la riqueza en pocas manos y la distribución de la pobreza en cada vez más sociedades más amplias. Entonces, otra cosa dice, tiene que tener el vínculo con la polis, con la ciudad. La polis es la ciudad y la política es la ciudadanía, la capacidad de construir tu ciudad y no solamente de que te la construyan. Nosotros ya estamos aquí y el mundo nos lo diseñan. ¿Qué parte de la formación tenemos ahorita para decirles a los alumnos, diseñen su ciudad, diseñen su mundo? Lo interpretamos. Y eso a veces. Pero realmente tener conciencia del mundo en el que estás y de que aparte lo puedes hacer como tú quieres, obviamente dentro del bien común, hay mucha diferencia entre una formación y una uniformación ideológica. Hay que ver si estamos formando o estamos uniformando conciencias. El contexto histórico, dice, era un ideal exclusivo aquí solo para hombres libres. No entraban las mujeres. Entonces, ahí hay una carencia también de la paideia griega. Tampoco idealizarla como el mejor modelo. Tiene sus críticas y todo modelo educativo tendrá sus críticas. En ese sentido, entramos en materia con la pampedia. La paideia no desaparece, simplemente cambia el sentido. Antes era muy corta. Se planteaba como el hombre, pero el hombre era el núcleo de Grecia. No pensaban en el hombre porque obviamente pues, no se conocía todo el mundo en su generalidad. Y ahora, con Juan Amos Comenius, ¿sí saben qué libro escribe Juan Amos Comenius? Un libro clásico, todo el mundo debe de leer, todo educador debe de leer. Se llama La Didáctica Magna. Y todo el mundo lo conoce por ese libro. Sin embargo, tiene un libro que se llama La Pampedia, como ya les dije hace rato. Y vamos a ver qué es lo que intenta ahora con la Pampedia, recuperando la paideia griega, haciéndole la crítica y no quedándose solamente con esa intención y con ese localismo que ellos creían que era universal.
como el Kant. Pensaba que Kant, que Königsberg, donde él vivía, ese era el mundo. Nunca salió de ahí, nunca viajó, pues. Y aún así, es el filósofo más universal del mundo. Y dices, ¿pero por qué? Pues esas son las relaciones de poder. Es el poder del pensamiento y el poder de la educación cuando se le da solamente importancia a un solo horizonte. Vamos a ver que no, que esto tiene que abrirse. Y aquí lo demuestra Juan Amos Comenio, que también tiene sus críticas. Aquí hay que hacer críticas a todo mundo. No nada más porque han sido puestos en un pedestal por algunos otros autores, nosotros vamos a caer como en ese mismo sentido. No. Aquí hay una parte del contexto en donde el Renacimiento, estamos hablando del siglo XVI, un texto que abre el siglo, que abre el Renacimiento, se llama La dignidad humana, de, que lo tengo, Pico de la Mirándola. Texto precioso. Acuérdense que en la Edad Media es el oscurantismo, no hay ser humano, no hay formación. La iglesia tiene el control de todo. Es el que detenta el saber, detenta el poder. Y obviamente tiene la relación de poder absolutamente de todo. Hasta que sale el ser humano y dice, pues, cálmense. No solamente se da cuenta que no es Dios, son los representantes de Dios en la tierra. Los que controlan el mundo. Véanlo, se llama El nombre de la rosa. Es una película, pero también está el libro de Humberto Eco. Precioso libro. Cómo matan a todo aquel que quería saber algo, que quería saber más allá de lo que dejaban, estaba condenado a muerte. Le ponían veneno a las hojas de los libros. Y aquel que quería ir a conocer, tenía la costumbre de con el dedo echarle saliva para pasar las hojas. Y que con ese poquito se envenenaban. Le ponían veneno a los libros. Y al ratito aparecían muertos. Es un libro muy bonito que refleja precisamente eso, de que no había acceso al saber. Mucho menos había formación. Es hasta el Renacimiento en donde ya se plantea el regreso de lo humano. Se pone en el centro al ser humano y ahora sí hay que formarlo. ¿Por qué? Porque él es el que le va a dar horizonte a todo el mundo. Y si no tenemos una formación, pues vamos a echar a perder toda la humanidad y toda la capacidad que tenemos para construir un mundo digno, justo, equitativo. Ahí surgen todos esos ideales. Entonces, Juan Amos Comenio, con ese libro de la Pampedia, recupera todo ese horizonte, pero ya no es solamente local. Ahora dice todo. Y vamos a ver cómo dice. Es un antropocentrismo. Dice, pasa la otra, fíjense bien. Acuña el término de Pampedia del griego pan, todo, paideia, educación. Su lema lo resume en enseñar todo a todos, totalmente. El omnes, omnia, homino. Todo a todos, totalmente. Es una traducción ahí media literal, pero lo que plantea es la totalidad. No educar para una sola cosa, sino educar para todo y a todos. Y aquí ya no nada más es el hombre libre, es hombres, mujeres, pobres, ricos, con sabiduría, virtud, piedad, todo. Entonces uno dice, pues si es que el humanismo, si tú planteas un horizonte humanista, una formación humanista, pues tienes que plantear todo. Sentido común. No una educación humanista que solamente se fije en Europa o en el centro de Europa y que eso sea lo universal. Y aquí entra el problema del nominalismo. ¿Qué es lo diverso? ¿Lo diverso es lo mismo o es diverso o lo diverso es más? El nominalismo dice, somos iguales simplemente por la condición de que somos diferentes. Lo que nos da la igualdad es la diferencia.
no al revés. Y eso a veces como que no se entiende. Pensamos que la igualdad se da porque nos parecemos, no porque nos diferenciamos. Entonces, hay que atender esa parte en la formación. ¿Qué parte de esa totalidad, de esa búsqueda de la integralidad, sigue vigente? ¿Y qué parte de eso está enajenada por un consumismo global o por una interpretación de la globalidad en lugar de lo integral o lo cosmopolita, que es totalmente distinto? Hay categorías humanistas que se suplen por las globales o las mundializadas, y ahí hay que tener mucho cuidado. El educador debe tener mucho tacto en el análisis de estas categorías porque son las que estamos usando y es de donde viene el conocimiento, de donde se construye y de donde baja, donde aterriza. Y ahí nos podemos equivocar. Es una parte donde la resemantiza y trasciende. Dice, es para todos, niños, niñas, ricos, pobres, para todos, ya dijimos esa parte. Ahí está el libro de la Pampedia, aquí lo tengo, si alguien lo quiere, se lo mando, ya lo conseguimos. Es un poco difícil, pero ahí está, si lo quieren. Ahí está Juan Amos Comenio. Con esto vamos a ir cerrando. Más o menos qué es lo que hacía la Paideia y qué es lo que hace ya Juan Amos Comenius con la Pampedia. Dice, por un lado, la Paideia es la formación del ciudadano para la polis. Y acá con Juan Amos Comenius es la formación del ser humano para la humanidad. Ya no es solo para la polis, es para todo. Y obviamente pues le da un vuelo brillante, ya no se queda en lo local. Dice integral, cuerpo, alma, razón. Y también Juan Amos Comenius dice sí, pero con método. Y eso ya lo vuelve moderno. Acuérdense que lo que hace la modernidad es el Descartes, la duda radical. Y ahí se construye el método. Búsqueda de la excelencia, dice la Paideia, la Arete, que acá dice búsqueda de la sabiduría, la virtud y la paz universal. Entonces, sí, está chido. Ya no me quedo solamente en el Arete, porque el Arete también es muy local. Excluyente, acuérdense, decía la Paideia, solo varones libres. Es más, ni las mujeres, como decía el Aristóteles, las mujeres son de ideas cortas, de cabellos largos e ideas cortas. O sea, era totalmente... Ahí viene toda esa parte de del machismo, toda esa parte que se ha estado reflexionando mucho y que hemos avanzado, pero también debemos de conocer este pasado en donde surge, porque estamos reproduciendo luego a veces ideas en donde realmente están haciendo esto que ha hecho mucho daño a la humanidad. Y a veces pensamos que es nuevo, pero cuando hacemos historia, lo estamos reproduciendo. Muy bien. Ahí vamos a terminar con esto. Dice, tiene 8 etapas más o menos que él plantea para la formación del ser humano. La escuela del nacimiento, con los padres, la infancia, el hogar, la puericia, la lengua materna, la escuela de la adolescencia, donde ya construyes otros lenguajes, escuela de la juventud, universidad, viajes. Fíjense, viajes. ¿Qué parte de la estructura de los pobres en México tiene en su mente viajar y que realmente lo consiga? Está difícil. Con una beca, con un apoyo del gobierno, nunca vas a viajar. Nunca. Es decir, eso no saca de la pobreza. Por eso la educación hay que pensarla en horizonte, en historia y hacia perspectiva, hacia dónde queremos ir. Luego, la edad adulta, la senectud, ¿no? Y la muerte. Es difícil pensar la muerte en la educación, pero es necesaria. Es totalmente necesario. ¿Cómo prepararnos para ella?
¿Qué es lo que hay que hacer antes de? ¿Qué se deja para que trascienda? ¿Trascendemos? ¿Las ideas trascienden? ¿Qué legado dejamos? Entonces, Amos Comenius sí le mete bastante reflexión a toda esta tradición que venía dándose desde los griegos, y le da vuelta, la reflexiona y la reposiciona con la razón, con el método. Es la primera escuela pedagógica moderna, la que tiene método. Es el principio del constructivismo. No es Piaget, es el aprender a hacer aquí, es el procedimiento, es el proceso educativo, es Amos Comenius. Esto está en la didáctica magna. Entonces, ahí está, el último. ¿Qué debemos rescatar? Pues el que el ser humano no es medio, es un fin. ¿Y qué es la totalidad? Que nos devuelve a la pedagogía humanística. La educación no es neutral, debe formarse en valores, virtud, compromiso con la humanidad. Leer a Comenius es recuperar el alma humanística de la educación en un tiempo donde se olvida. Terminamos de la paideia a la pampedia, una misma pregunta, una respuesta cada vez más amplia. La paideia preguntó: ¿cómo formamos al mejor ciudadano? Y la pampedia respondió: formando a todos durante toda la vida para la paz y la sabiduría universal. Rescatar a Comenius es darle vida a la convicción de que la educación es la herramienta más poderosa para humanizar el mundo. Y cierro con la tesis 10. Ya vimos la 3, vimos la 11, y la 10 dice: el punto de vista del antiguo materialismo, que refiere al de Feuerbach, es la sociedad civil. El del nuevo materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada. El cosmopolitismo. Tenemos que ser locales y también cosmopolitas. Tenemos que ser aldeanos y también globales. No quedarnos en una sola horizonte. Ahí está la bibliografía, ahí está el texto de la Pampedia, y yo les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, querido amigo. Gracias por esta charla y dando continuidad justamente a la mirada que propone o que se lanza en este simposio de México. Continuar con esta reflexión de la transformación social de educación para todos y totalmente que nos propones esta mañana. En ese sentido, yo quisiera abonar brevemente algunos puntos que convergen y van a hilar con la propuesta de Colombia, posteriormente con la propuesta que traen, la discusión que se da en África, reflexionando sobre este eje de transformación, situando al docente como un sujeto transformador. Esta analogía de sembrar, esta analogía de construir, este acercamiento al humano de carne y hueso, como algunos le han denominado, lo quiero jalar hacia la autonomía que propone la nueva escuela mexicana en términos... Unamuno. Así es, pero en términos de construir desde la autonomía, desde la decisión que se hace a puerta cerrada en las aulas, porque si bien es cierto que existen diversas propuestas, hace un momento decías, debe haber una congruencia entre la teoría y entre la práctica, o debe haber teoría, debe haber práctica, pero el docente, a pesar de ser guiado y construido por un sistema educativo en México, ha tomado decisiones, ha hecho y ha construido de diferente manera a nivel personal. Es por eso que este simposio es relevante, porque tenemos aquí a varios profesores de educación básica que nos van a decir cómo entretejen esta teoría o estas propuestas teóricas como la que hoy nos comunicas, que en el chat ya en algún momento mencionaremos todo lo que te comentan,
hacia también cómo ellos lo adaptan y qué adoptan en sus aulas. En ese sentido, quisiera yo continuar diciendo que este proceso de aprendizaje del docente nunca concluye. Es más, es un proceso interminable, en realidad. Pese a que se nos dan líneas en la nueva escuela mexicana, por ejemplo, se habla de una sustitución de la pedagogía por la comunagogía en este acercamiento a la autonomía del docente como sujeto que decide, como sujeto que converja, como sujeto que organiza la educación. Es ahí en donde creo que tenemos que retomar esta literatura y alguna otra, pero no solo la que se nos sugiere en las aulas, sino que en espacios como este, en espacios como las aulas de formación docente, en las aulas de los colegios, los consejos técnicos escolares que se hacen cada mes en nuestras escuelas de educación básica, reuniones colegiadas en las escuelas formadoras de docentes y estos debates, en donde se tienen que poner en la mesa textos como el que nos comenta nuestro querido doctor Escalante, para construir en esa autonomía lo que queremos leer, lo que queremos integrar, lo que queremos reflexionar y transformar desde esta autonomía que nos da la nueva escuela mexicana. También pensar en cómo hacer intermultitransdisciplinaria justamente esta formación. Es un reto formativo, integrar los ejes articuladores curriculares de inclusión, de pensamiento crítico, de interculturalidad, de cómo impactar en la sociedad con proyectos que sugiere la nueva escuela mexicana. Si bien es cierto, enfrentamos creo yo, quiero ponerlo sobre la mesa, 3 grandes retos para la implementación de estas propuestas del plan de estudios, la comunagogía al centro o la comunidad al centro, la integración de campos formativos, la autonomía curricular y los ejes articuladores transversales. Pues tenemos tres retos grandes que vencer. Primero, dejar atrás la incertidumbre, aceptarnos como docentes transformadores, intelectuales transformadores y concientizarnos, todos los que estamos aquí, que tenemos un papel activo en la sociedad. Dejar atrás el mencionar que somos técnico-operativos y asumirnos como transformadores sociales. Eso nos va a dar un papel en esta autonomía de activos, nos va a dar un papel de sí hacer. No solamente es escuchar lo que se nos sugiere o atender lo que se nos sugiere, sino transformar lo que se nos ha planteado desde nuestras propias trincheras, nuestras necesidades contextuales, nuestros diagnósticos. Y es ahí en donde creo yo que debo enfatizar que en México y en el mundo se requiere la sistematización de la educación. En esta charla que me empata, no solamente es hacer poner en mesa la relevancia de la nueva escuela mexicana, así como nos lo menciona Juan de Dios, para todos y totalmente, con autonomía docente, sino además plantear las problemáticas que podemos resolver desde esa autonomía del maestro. En ese sentido, atender la incertidumbre pedagógica va a tener, creo yo, mayor énfasis si lo trabajamos colectivo. Si desde nuestro liderazgo docente, como constructores de nación, como constructores de sujetos, asumimos el papel y hacemos, como hoy en esta mañana estamos discutiendo nuestra formación. También dejar atrás esa saturación administrativa, ¿sí? Pensar en que no somos operadores técnicos, solo operarios, sino somos transformadores sociales, y eso nos va a dar de verdad una nueva mirada hacia lo que es formar al maestro, en lo que es ser un maestro y en lo que es seguirnos formando como maestros. No somos operarios, somos transformadores sociales. Y pese a las carencias de infraestructura, pese a las carencias sociales, económicas que presenta el magisterio, no olvidar ese papel transformador para una formación
como dice Juan de Dios, para todos y totalmente. ¿Qué literatura leer? ¿Qué prácticas hacer? Esas no las vamos a recetar en esta mañana. Esas son búsquedas individuales que se hacen colectivas en las aulas cuando nos formamos como maestros, en el servicio cuando estamos en el colectivo, en la invitación a la comunidad para escuchar qué necesitan que el docente aporte y la comunidad docente, todas las figuras educativas puedan aportar, y en ese sentido transformar desde la comunidad. ¿Cómo? Metodologías, técnicas son diversas, y eso es lo que tenemos que seguir investigando como maestros. Le cedo la palabra al doctor Capera para que nos diga cómo es que están transformando desde sus trincheras en Colombia, cómo es que están discutiendo la educación en su latitud y en su contexto. Adelante, Capera, y bienvenido. Saludos cordiales a toda la mesa, al doctor Juan de Dios, a Daniel, a Edith, sobre todo porque a los colegas normalistas, maestros, doctorantes, investigadores, porque Juan de Dios nos dio la semilla, y esa semilla de Juan de Dios ya tiene un veneno, y es reflexionar qué estamos haciendo. Plantea un debate filosófico, y hoy lo voy a decir de una manera casi burda, pero no burda, sino realista. Ya no se enseña filosofía en los posgrados, ya no se estudia filosofía en los doctorados, y hoy mis doctorantes de universidades en Colombia les molesta cuando yo les pido que su tesis tenga un componente filosófico. Quieren es graduarse, la tesis, la titulación y el punto salarial. Hemos caído en una lógica rentista, clientelar en muchos casos, de la formación posgradual de los maestros. Y volvemos a Marx: ¿quién educa al educador? El sistema educa al educador cuando lo somete a una lógica clientelar, rentista, mercachifle, y entonces volvemos a la primera tesis: la fetichización de la educación, la fetichización de la mercancía. Y yo aquí traje 2 libros que terminé de leer esta semana: Educación y Cultura, 40 años del movimiento pedagógico en Colombia, FECODE, Federación Colombiana a través de la Educación, donde mis maestros hicieron parte en los años 70, 80, y 40 años del movimiento pedagógico, nuevos desafíos de la educación en Colombia, y en donde mis 2 maestros que ya fallecieron promovieron la construcción de las normales en Colombia. Y les estoy haciendo un homenaje porque este año sale un libro acerca de la historia de los maestros olvidados. Olvidamos las bases del magisterio, olvidamos la base de los que nos dijeron a nosotros: usted como que tiene idea de ser maestro, usted como que tiene vocación de educar al educador y educarse educando. Y yo escribí una separata en donde yo la quiero leer para ya introducirme, muchachos, doctores, en que se nos ha perdido la organización del magisterio. Ya tenemos islas dentro del magisterio: la isla del docente que no se quiso formar, pero se formó en la vida de la educación; la isla del docente que se burocratizó con los títulos, y en eso estaba yo cayendo, en la titulitis. Es una enfermedad, pero me tocaba porque el sistema me pedía los títulos para yo poder encasillar dentro del sistema de investigadores de Colombia. Y el maestro que deja de ser maestro y se enamora de lo administrativo, y ve a su maestro y a su compañero, a su par, como el enemigo de la educación, como el que no quiere permitir que avance la estructura administrativa. Y la última isla, el directivo que nunca volvió a las aulas,
porque se fija más en los modelos contractistas y en la lógica administrativa que en la educación de los niños. Son 5 islas que yo he analizado en los últimos 10 años. Cuando estuve en México me di cuenta, yo estuve en las normales de Toluca, yo iba a Chalco, yo estuve en Jiquipilco, yo estuve en Valle de Bravo y hablaba con los maestros y tomábamos pulque. Me decían, no, doctor, es que esto está muy difícil, nosotros tenemos aquí, pero la reforma educativa no permite que nosotros hagamos investigación porque nuestra investigación no puntúa dentro del sistema y eso no tiene una reivindicación económica. Y yo escribí una parte que me puso a pensar y es: estamos en tiempos de torbellino, de espantos, ilusiones y batallas entre las vueltas y las revueltas del educador. Hoy se simula el educador que está inmerso en las tecnologías y mal llamadas en las inteligencias artificiales, porque ni son inteligencias ni son artificiales, pero sí son conductistas y hacen que el pensamiento sea sumiso a un algoritmo técnico, pedagógico e instrumental. Hoy el magisterio colombiano ha perdido la intelectualidad de la pedagogía. Hoy la formación de profesores se queda en los cubículos universitarios. Y hoy la investigación social, comunitaria y popular se encuentra en el vasallaje de la crítica al Estado. En Colombia hemos superado 70 años de lucha porque la educación fuera gratuita, pública y universal. Muchos maestros murieron en las calles, en las manifestaciones sociales, y muchos murieron esperando sus jubilaciones cuando el sistema educativo le hacía venia a la educación privada, católica, clientelar y en muchos casos gremial. Fueron allí los grandes embates de la educación colombiana. La primera, cuando el educador se enfrentó al sistema privado, y hoy en día nos venden la idea de que lo privado es el único sistema educativo colombiano que cumple con los indicadores internacionales de calidad, de competencia y de competitividad. Y segundo, el maestro que peleó en las calles por la resignificación del estatuto docente y de la formación de educadores. Hoy, la democratización del conocimiento en Colombia es una lucha constante, porque aunque tenemos educación pública y gratuita, de cada 10 colombianos, 1 todavía y 2 no saben leer ni escribir. 30 de marzo. No sabe leer ni firmar. Pero los de etiqueta pasaban más rápido. La maestra Lorena se le activó el audio. Tranquila, maestra. Oye, hay que darle maestra. Colegas, por favor, pueden silenciar sus micrófonos. Gracias. Tranquila, maestra. Yo también iba al GARIS, porque el GARIS me apoyó mucho en mi formación posgradual. Y estando en la Iberia iba al GARIS. Y recuerdo a mis amigos del GARIS, grandes amigos míos. Y allí empezó la vorágine de la violencia en Colombia cuando encontramos que las oligarquías formaron 2 sistemas para formar a sus élites. El sistema privado, en donde yo luego estudié y fui, las escuelas jesuitas en Colombia, las escuelas de La Salle en Colombia y las escuelas salesianas que tenían unos valores de mucha importancia. Y luego el extremo de las escuelas normales que fueron victimizadas y reconocidas en el argot popular de los años 40 y 60 como escuelas comunistas, escuelas de izquierda y escuelas ateístas. Es aquí en donde yo planteo que el debate de la formación en Colombia y en América Latina se embate en la formación de las intelectuales. Primero, tenemos un gran problema de que la educación se ha vuelto rentista. Debemos cumplir con los criterios de calidad, pero la calidad está pensada desde la institucionalización del poder, más no desde las necesidades de las clases y de los poderes populares, de los grupos sociales. Segundo, la educación que se ha venido diferenciando y radicalizando. Los sectores de la educación intercultural, los pueblos indígenas, los pueblos afros, los pueblos mestizos, los pueblos gitanos inmigrantes.
que necesitan un modelo educativo diferenciado, pero que no han sabido cómo el sistema los engrapa y los incluye dentro de una lógica rentista, pero que juegan al papel rentista de la asimilación de recursos en el Estado. Y tercero, la educación de aquellos que nacieron privilegiados, pero que no consideran que educarse en lo público sea menester de su capacidad de desarrollo humano. Decía Abel Rodríguez: recuerdo que mis niños, y sueño con que mis niños ricos de Bogotá y los niños pobres del Chocó algún día estudien en una misma escuela, bailen, jueguen y se rían, porque ese día entenderé que cada colombiano tiene un derecho a ser pobre y rico, pero a vivir como colombiano. Gran embate filosófico, poético. Y yo cuando leo esto en la escuela, profesor, está loco, profesor, usted habla cosas que no tiene sentido, me dicen los chavos allá en Colombia. Aquí en Colombia, no, eso, no nos ponga a leer poesía, profe, no nos ponga a leer historia, profe, no tiene sentido. Profe, la inteligencia artificial lo hace mejor que usted. Uy, muchacho, me hacen sentir bien. Porque la inteligencia artificial es artificial y yo soy humano. Y pueden tocarme. Uy, profe, no diga eso, profe, nos pone a pensar. Pensar. Juan de Dios hace una invitación a que el maestro no está pensando, Juan de Dios. Ya no quiere filosofar. Cumplir con el estándar, con el criterio. Y hoy, mi hermano africano puede decirnos que porque él conoce 5 sistemas educativos: sistema norteamericano, sistema africano, sistema latinoamericano mexicano, sistema alemán y sistema europeo. Habla 5 lenguas y 5 lenguas originarias de él, 10. Y habla el tú con tú cuando uno le pregunta, y yo le he preguntado si es que efectivamente el capitalismo hizo que el sistema educativo global, transnacional, se fetichizara. Y me dicen, no me planteé esos debates, porque esos debates implican 3 noches, 4 noches de lectura, de compartir y de deliberar. Y yo pues estoy pensando, porque escribí también esto. El movimiento colombiano y latinoamericano se embate en 2 ambigüedades: la lucha por la superación de las reformas educativas del neoliberalismo en los años 90, que todavía no ha podido entender el sistema de inclusión, que esa es otra isla, la educación inclusiva, incluyente. Hoy tenemos que entender el debate de que lo inclusivo en el fondo es más excluyente, porque también disgrega la posibilidad de que el estudiante que tiene su dis o posibilidad de ser distinto se logre relacionar con los que entre comillas son normales. ¿Qué discurso también hay que echar un debate? ¿Qué es lo normal? Decía yo un rector: señor rector, usted dice que la muchacha tiene una discapacidad y yo veo que vuela más que usted y yo. Mire cómo juega, mire cómo molesta, mire cómo reúne 10 estudiantes. Es una líder. No, profesor, es que tú debes. No, señor rector, es que el debate no es la capacidad de la acción, es la capacidad de la construcción que tiene el estudiante. ¿Qué hace? Déjelo ser libre, déjelo que ande en sus... con tal que el muchacho se autodesarrolle de su posibilidad. No, pero debe entender que 1 más 1 es 2. Yo le dije, señor rector, y la vida a veces 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 1. Ah, profesor Capero, es que usted irrumpe con la ley, con la norma. No, señor, yo respeto la ley y las normas, pero yo no puedo plantear el debate que tú me digas, le dije esa vez, porque tú estás reconociendo que hoy lo más importante es que se cumpla con el currículo, pero que no se cumpla con la formación integral de seres humanos. Y yo cumplo con el currículo, con las unidades temáticas, con las unidades de aprendizaje. Pero cuando salgo a la calle y veo a un estudiante mío y tengo miedo, compañero, doctor Rubén, doctor Daniel, tengo mucho miedo de que un estudiante mío en 10 años sea congresista y se robe 10.000 millones de pesos colombianos. Y yo le enseñaba ética. Ay, Dios mío, no aprendió nada conmigo, digo yo. Yo le enseñé ética y se robó 10.000 millones de pesos del erario colombiano. Compañero, fracaso yo como educación, fracaso una familia, fracasa él y fracasa el Estado colombiano. Eso es un ejemplo didáctico, porque la didáctica es muy bonita, es hacer lo complejo sencillo. Lo complejo sencillo. Más no es decir todo es didáctico, porque no todo es didáctico. A veces el aprendizaje es sufrimiento, decía Sócrates. Y Sócrates decía, sufran. Yo prefiero morir en mi ley, pero no morir creyendo que entonces para aprender todo debe ser fácil, cuando el conocimiento es sumamente difícil. Estudiar es sumamente complejo.
Lo que hacen ustedes aquí de querer hacer el doctorado y sacarlo, más allá de un tema personal, es un esfuerzo familiar, espiritual, humano, académico, físico. Dedicarse a estudiar horas y a leer e intentar construir un discurso, eso no es fácil, eso es complicadísimo. Y que el discurso tenga elocuencia y coherencia es mucho más complicado. Por eso yo felicito a Juan de Dios, que Juan de Dios me pone a pensar a mí que yo cometí un error porque yo no empiezo con Paideia. Yo empiezo con el mundo de Sofía, Juan de Dios. Y el mundo de Sofía me parece, Juan de Dios, con todo el respeto que te mereces, es mucho más like que la Paideia, porque la Paideia y Gaia nos implica a pensar mucho más de la filosofía y la educación. Y el mundo de Sofía es mucho más ilusionista. Y yo creo que el ser humano le gusta más la ilusión de la realidad y no la realidad material de las cosas. Y tú saltas, Juan de Dios, perdóname, te lo digo públicamente, a Marx, con una tesis, ¿quién educa al educador? Y digo, pucha, llegó a romper 30 maestros. Y los maestros pensando más el fin de semana en ir por la barbacoa, y no es Marx, compañero, está en un debate, compañero. Juan de Dios, tenga un poco de misericordia con sus estudiantes y con estos maestros, un sábado en la mañana. Y los que están amanecidos, porque tienen vida social, todos estos manes hablando ahorita del Estado, del poder, de la educación. Compañero. Pero yo te quiero, yo te aprecio, Juan de Dios, públicamente te aprecio. Yo escribí esto, Juan de Dios. La naturaleza de la educación latinoamericana se encuentra inmiscuida en la capacidad de superar el embate de un docente funcionalista al capital, al indicador, a la investigación que puntúa salario, y no buscar un docente que construya sujetos sentipensantes, críticos de su realidad, transformadores de su ética y su moral y comprometidos con su realidad social. Yo llegué a un colegio, llevo en un colegio mes y 3 semanas. Colegio, todos los días había basura. Yo llegué y hice asamblea, saqué 5 cursos. Se me vino el rector y yo, señor rector, estamos en la asamblea, respete la asamblea. Muchachos, el colegio mantiene limpio, esto no tiene sentido. Llevamos 2 semanas y el colegio no hay ni una bolsa de basura. Tocaba echar el debate público. Me gané 3, 4 enemigos, 3, 4 profesores, pero di el debate público de respeto a los espacios que se llaman la escuela, muchachos. Ah, profesor, es que le voy a pasar un disciplinario. Escríbalo, señor rector, y yo lo contesto. Pero tú no puedes negar que el colegio está sucio, señor rector. Ahora el colegio está limpio. El rector me habló ayer y me dijo, profesor, ¿por qué convocó la asamblea? Porque necesitamos organizar a los muchachos. Los muchachos necesitan debatir entre ellos por qué son sucios, por qué botan basura a la escuela. Mijo, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué entiende usted por esto? ¿O es que usted bota basura en el comedor de su casa? Vuelvo a ver Rodríguez. Ay, mis niños, que crecieron y dejaron de ser niños porque ya son maestros y se les olvida que algún día tuvieron un maestro que les enseñó, perdónenme la expresión, a tomarse la sopa. Yo decía Abel Rodríguez, fundador del movimiento pedagógico colombiano, gran maestro que cuando yo lo conocí en Bogotá, me dijo, profe, usted tiene un problema, usted todavía cree en la educación, hay maestros que ya no creen en la educación. Hombre, pues, hermano. Entonces, Juan de Dios, hay un desencantamiento de la modernidad, hay un desencantamiento de la educación, Juan de Dios. Y lo hay, Juan de Dios, porque la modernidad desencantó los idearios de la filosofía. Y por eso hoy, Juan de Dios, voy a decir una cosa y perdóname, las asignaturas que están en crisis es las humanidades, las ciencias sociales y la filosofía. Las van a sacar de los planes de estudio. Hay que acabarlas, hay que acabarlas. Hay que acabar la filosofía porque la filosofía es un espacio de reflexión profunda. Hay que acabar los profesores de ciencias sociales porque los profesores son grillos o grillas. No, pues, Eso me decían a mí cuando yo iba allá a las normales en México. No, profe, es que usted llega aquí a organizar a la gente y a hablar con los mexicanos porque los mexicanos son brillantes. Yo los quiero mucho. Brillantes. Yo iba a la tierra de Pancho Villa. Y yo estuve en la tierra de Pancho Villa y hablé con Pancho Villa, aunque Pancho Villa no estaba vivo, les decía. Uy, este man está aquí volando. Y hablábamos con mis maestros, que los quiero mucho. Porque yo sí di un debate, y esto es una pregunta mía, pero quiero estar físicamente con ustedes, porque yo sí necesito escuchar sus voces. Es que yo nunca entendí la cartilla moral. Yo nunca la entendí, y la he leído 3 veces. Tendré que leerla 10 veces para entenderla, pero quiero que ustedes me digan cuál era el proyecto de la cartilla moral. Porque en Colombia hoy estamos construyendo una cartilla popular y tampoco entiendo
por dónde va la cartilla popular, aunque sea la cartilla popular necesaria para la unidad y la cohesión del magisterio, de las familias y de los estudiantes. Preguntas que yo me hago. Si hoy no fuera ayer, habría que reinventar nuevos discursos pedagógicos, reinventar. Pero hoy el discurso pedagógico está sumido en la inteligencia artificial como un metadacto que todo lo suprime en algo llamado fácil. Eso lo hace la IA. Creamos el algoritmo y el algoritmo da un resultado. Y por eso hoy, Juan de Dios, tendríamos que pensar a futuro una línea nosotros, y es los discursos y las contradicciones de la inteligencia artificial en la formación de maestros. Hombre, o sea, hace 15 días me enviaron una tesis de la Universidad de Temuco y el 90% fue hecho en IA, pero la IA tiene otro software que lo reduce al 10% y cumple con el estándar de calidad. Entonces yo me pregunto, Juan de Dios, aquí hay producción como usted, como los maestros que en verdad nos sentamos hace unos años a escribir de 2 a 5 de la mañana, 10 cuartillas y al otro día borrar 3 y decir, esto no va con nosotros, hermanos, esto no va con nosotros. Porque cuando yo fui a la Facultad de Latinoamericanos en la UNAM, yo veía, Juan de Dios, tus compañeros debatiendo todavía a Dussel. Y Dussel me daba clases a mí. Yo decía, maestro, usted es un problema para los estudiantes. Están allá peleando por usted, que usted peleó con Leopoldo Sea, que Leopoldo Sea peleó con usted, que usted peleó con Cocasio, que Vasconcelos, que no tenía sentido. Entonces se reía el viejo, me decía, no hagas preguntas ahora, hermano. Pero habría que producir un giro horizontal que planteara que en América Latina la universidad formadora de maestros ya no forma maestros, sino operarios educativos. Eso sí, es un debate. Por eso hoy en Colombia el gobierno está creando 10 universidades, una lucha histórica, 10 facultades de educación, 10 posgrados, 10 doctorados a futuro en educación, pero no está creando una estructura de pensamiento real y una red que permita fortalecer la universidad pública, particularmente las escuelas llamadas pedagogías. Porque yo hubiese planteado otro debate, yo le envié el debate a un amigo mío, le me dice yo, ¿por qué no fortalecemos las normales y hacemos normales con estructuras universitarias? No, es que es macho, no, es que la normal tiene historia y la historia pesa dentro de la realidad de los pueblos. Los actuales marcos de referencia no dan cuenta de la complejidad del mundo contemporáneo y un mundo que está sumido, Daniel, que tienes que hablar de eso, con una cultura light, con una cultura facilista y con una realidad de no pensar. Ya no queremos pensar y mucho menos asumir una praxis de la realidad cotidiana. Entonces, como Juan de Dios, él escribe de Betchou, yo lo he visto y lo he leído, yo hablo de mi maestro, humildemente, Leopoldo Sea. Leopoldo Sea tenía claro en el discurso de la filosofía latinoamericana que no es el filósofo el que piensa la filosofía, sino el filósofo que está con los pueblos construyendo filosofía. Toca ir allá, estar allá. Pero aquí el debate, compañero Juan de Dios y compañeros, Edith, es que yo me quedé todavía en que las teorías y los enfoques, aunque se están transformando, la realidad pareciera que está por encima de ellos. Y hoy pareciera que yo como educador me estoy volviendo viejo y no entiendo a los muchachos. Porque yo no los entiendo. Yo cuando hablo con ellos no los entiendo. Porque me cuentan cosas. Profe, eso es más fácil. La IA. Profe, ¿eso para qué? Profe, leer. Mire, voy a contar una experiencia mía. Le dije a un papá, tráigame 5 periódicos viejos. Y muchachos, vamos a leer el periódico media hora. Se aburrieron, se durmieron. No hay un hábito de lectura. El periódico. Muchachos, saquen el celular. Hagan lo que quieran. Duran 3 horas pegados haciendo cosas que uno dice. Entonces hay que pensar ese debate de la formación del magisterio y quién educa al educador, pero a partir también de lo que yo planteo en ese texto, y es que hoy tenemos un saber pedagógico valioso, pero una praxis pedagógica alejada del saber pedagógico de los pueblos. Y hoy el estudiante rebasa la realidad del maestro, porque el estudiante está en otra realidad y porque nuestras generaciones, compañeros, no han podido tener un hilo conductor. Y sí, ahí sí tomo la paideia
sí, en donde podamos tener una posibilidad de hablar todos, aunque a veces, Juan de Dios, los bárbaros tenían derecho a hablar y la historia les negó el derecho. Y hoy, Juan de Dios, los bárbaros pareciera que fuéramos los maestros, que tenemos mucho por decir, pero pocas personas que nos quieren escuchar. Muchas gracias, Juan de Dios, y muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias a ti, querido Javier, como siempre en esta amena mañana que nos haces desde tu país, desde tu corazón, desde tu reflexión, desde los aportes que hoy hemos entretejido entre la pandemia de Comenio y esta propuesta también, esta reflexión en torno a tu literatura. Pásanos tus libros para poderte seguir desmenuzando. Y Marx, ¿verdad? Desde educar al educador. Muchas gracias. Vamos a ver entonces ahora la propuesta de Daniel de purificación para qué pasa, qué propone, qué se entreteje también en la discusión africana de la educación. Muchas gracias por estar aquí, querido Daniel. Siempre es un placer colaborar contigo y crecer juntos, hermanados desde México. Adelante, gracias. Mundo, vida. Vida, fundo. Fundo, ida. Ida, vinda. Vinda, aqui. Aqui, agora. Agora, espaço. Espaço, tempo. Tempo, cansaço. Cansaço, futuro. Futuro, lugar. Lugar, seguro. Seguro, mundo. Mundo, vida. Mundo, fundo. Mundo, ida. Mundo, vinda. Mundo, aqui. Mundo, agora. Mundo, espaço. Mundo, tempo. Mundo, cansaço. Mundo, futuro. Mundo, lugar. Mundo, seguro. Mundo, mundo. É um texto, de criação própria, que está aqui, e um pouquito como, não sei, não, para, ya que andamos poniéndonos muy humanísticos, y esas cosas, pues, vamos ahí. Si algo aquí pueda desentonar, por favor, no soy yo el culpable, es como esas personas que me invitaron para estar aquí. Entonces reclamen con todo el derecho, cobren el dinero, el tiempo que ustedes se tomaron como para venir y estar aquí, ¿no? Ahorita escuchando mis homólogos aquí, el doctor Juan de Dios y al doctor Capera, yo creo que ellos me pusieron como en aprietos, ¿no? Porque preparé así una cosa de la cual creo que no tiene sentido. Entonces quiero inmediatamente como romper eso. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esa cosa que estamos aquí llamando de tendencias en la formación docente, yo sí quisiera aún todavía como hacer un momento de pausa ahí y decir, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, es un momento de revisionismo,
es un momento de conciencia y autoconciencia, o sea, de nuestra labor. Es un momento de planteamiento de horizontes y de, ¿cómo se dice? Y como de flexionar o articular, ¿no? Utopías, o sea, estamos llamando aquí a Marx en nuestra conversa y todo y eso. Pero bueno, doctor Juan de Dios, Marx cayó, falló, ¿no? El muro de Berlín se cayó, pues la utopía no existe. El mundo se desintegró, pues. ¿Usted por qué está trayendo aquí a Marx y a estas personas? Respételas, por favor, pues. Entonces, o sea, es justo, ¿no? Tendencias en la formación docente. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es? O sea, yo pondría esa pregunta ahí y que nos preguntaran bien. O sea que nos preguntáramos nosotros mismos, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Porque eso es lo que dice en el cartel que nos llamó a colocar todos nosotros aquí. O sea, cada uno de nosotros ha de tener respuesta. Yo haría eso de la forma más subuntísticamente posible, como le llamo, ¿no? Para decir africanamente, en donde no, yo como africano no me entiendo sin los demás. Entonces, en esa respuesta, digo, en el intento de respuesta de estas preguntas, seguramente, ¿cómo se dice? Seguramente todos al contestar caminaremos. O sea, ahí. Ahora, si me pongo un poco como, ¿cómo se dice? Disciplinado y obediente. De verdad me está costando, es en serio. Aquí como con nosotros y para respetar nuestro foro, ¿no? Sí, dignísimos maestros, excelentísimas, bien queridas maestras de trayectoria, ¿no? Con grados y todo. Entonces, nosotros debemos de homologar eso. Yo, si me pongo a eso, así como bien, yo diría, bueno, cuando de África se habla, por ejemplo, sobre ese tema, ¿no? de la formación docente, y en los términos como nosotros hoy, como casi que de forma canónica, vamos como conociendo este asunto, esa temática. Invariablemente, con mayor o menor dificultad, vamos a entrar como en dos ejes básicos así, ¿no? Que es como, pues, la mejora de la calidad, ¿no? Vamos así a llamar. Y pues, y ver como la onda un poquito, o el abordar como la escasez de profesores capacitados. Y aquí se podría decir que estamos todos bajo la misma iglesia, en el mismo sermón del cura, y nos entendemos. No importa si tenemos una gran laguna que se llama Océano Atlántico. Aquí es como mexicanos, como africanos, estamos aquí. Ok. Y si a esas vamos, entonces es como que, bueno, esa cuestión de la mejora de la calidad y la escasez de profesores, o sea, capacitados, nos lleva como más o menos hacia qué o a ver qué ahí, ¿no? Como para empezar, no sé si es como, si establecemos eso como un horizonte, como una meta, como una simut, lo pensemos así. Nos lleva a ver qué, o sea, en ese inter del cenit, que ahí está. O sea, obviamente
va a venir inmediatamente el tema de la tecnología, la educación digital. Africanos, ¿no? Hablando de tecnología y educación digital. Eso ha de ser un poco divertido, ¿no? Entonces, ahí viene. ¿Podemos hablar de eso? ¿No podemos hablar de eso? También estamos llamados a hablar de eso. O como desde esta latitud del mundo, ¿cómo nosotros podemos hablar de eso? Pues, ¿no? Hablando, o sea, siendo aquí altamente conscientes del proceso histórico que ha atravesado fenomenológicamente el espíritu hegeliano africano. Entonces es como que, ¿cómo nosotros vamos a hablar de tecnología si África es un lugar comúnmente que nosotros sabemos que es como, están a punto de morirse todos, ¿no? Es como, es caos, solo hay enfermedades, es como, no, pues, imagínense esos poblados, esas ciudades africanas, ¿no? La pandemia que fue global, no, hombre. África se desapareció del mundo, pero curiosamente sigue ahí, es África que se desapareció, pues, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo seguimos trillando desde África la cuestión de la tecnología y la educación digital? Dentro de esas tendencias, atención, no quiero que me corran de la iglesia, de la parroquia, por decir por ser un blasfemo, no sé, por decir heresías y esas cosas, ¿no? O sea, estoy usando un lenguaje donde nosotros vamos, ¿no? Así como que, bueno, me suena educación digital, bueno, sí, me suena como tecnología, esas cosas, ¿no? Así, o sea, para que no nos sintamos tan dislocados de la cuestión. O sea, y obviamente viene también como la gran cuestión también, ¿no? Dentro de esas tales tendencias, ¿no? Como, o sea, el desarrollo profesional continuo, ¿no? Esa cosa del desarrollo profesional y continuo, ¿no? Pues en África, pues es como que, órale, pues, eso se escucha bonito, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, la estructura de gobiernos que nosotros tenemos, ¿no? O sea, tiene un déficit tremendísimo con la cuestión, por ejemplo, de la función pública, de la administración pública, ¿no? Entonces, el estatuto docente de carrera, el estatuto de carrera del docente, ¿qué es eso? Para poder pensar en un desarrollo profesional, ¿no? Y continuo del maestro, ¿no? Y aquí pensemos un poquito como desde niveles... Gracias, doctor. Lo amamos de todo el corazón. Sí. Pensemos, ¿no? Exactamente en esa África de las Áfricas. A mí no se me ocurre ni pensar, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estaban aquí los compañeros aquí, todos, ¿no? En alto auge así, ¿no? En el ápice de sus explanaciones. Sí, ¿no? Y que con las filosofías y esas cosas todas que ellos saben y que estaban ahí diciendo. Cuando el ejercicio que nosotros tenemos, ¿no? De filosofía a Europa, pero cuando nosotros hablamos, ¿no? Que bueno, no sé si se nos ocurre en el momento de pensar filosofía y categorías filosóficas, incluir África por ahí. Y cuando yo hablo de África, es inmanente para mí pensar, es intrínseco pensar en el África de las Áfricas. O sea,
el África del Atlántico, el África del Índico, el África del Sahara, el África ecuatorial de la hipermega selva, o sea, el África de allá donde se terminó el mundo, pues que nosotros vemos así, que si damos un paso más vamos a caer, ¿no? Dentro de esa representación de la cartografía de Magallanes, ¿no? Más o menos así. Entonces, yo ya lo asumo así y no es como duda para mí el África de las Áfricas, ¿no? Y aquí es en donde hay que pensar, exactamente aquí, ver eso, ¿no? No sé, las 54 Áfricas que por ahí están, por ejemplo, esa África, por ejemplo, que es completamente, no sé, anglófona, esa otra África con un rostro como francófono, esa otra África, por ejemplo, de un rostro lusófono, lusos, Lusitania, Portugal, luso es portugués, esa África islámica, esa África cristiana, esa África completamente Akan, Asan, Zulu, o sea, sabe lo que está ahí. ¿Dónde cabe el África de las Áfricas? Pues ese es como el asunto. Doctor Juan de Dios, no sé si me pueden poner un video allí que yo pedí, que se los mandé. Por favor. Doctora, necesita abrir su micrófono para que se escuche. Muchas gracias, lo haré. Gracias. No, no se oye. Creo que la doctora es de las mías, las ventanitas de su computador. Así es, querido. Así es, querido. Ok. También no eres tecnológico como yo, amigo. Solo el Capera está educado tecnológicamente, nosotros no. Nosotros no. No sé si no se ve, no se escucha. Los africanos menos. Malvados. Oh, no. Creo que no se puede más. A ver. Tengo que poder. Gracias por su paciencia. ¿Tienes tu micrófono apagado, Joao? Ok. Yo estaba sugiriendo tomar en serio la propuesta del compañero, creo que Ambrosio, que dijo, como hay elementos visuales, entonces pues que nos hagamos una idea. Imaginemos que son, digo, ¿qué música están cantando ahí? Nosotros bailamos nomás así, para que podamos proseguir. Pero deme el primer video, por favor, el primero. No es. Así como si fuéramos Homo Videns. ¿Este, querido? No, este no. El anterior.
Creo que ese no es. Un momento, por favor. Voy. Ahí, ahí. Le quitaste el volumen. No. Ahí en la bocinita, ahí, ya, ¿Está? déjala ahí. Ok. Sí, gracias. No logro escuchar. Ok. Parece ser como un caso como aislado este que está ahí, pero les recomiendo mucho hacer como la búsqueda y ver las ceremonias de graduación de la Universidad de KwaZulu-Natal en Sudáfrica. Es un, no sé si es espectáculo, es algo que no sé en qué guión de película cabe, ¿no? Aquello. Y es así la propuesta. Lo que vimos ahí, obviamente los zulúes la etnia zulu son guerreros del gran rey Shaka Zulu, y él viene con todo su atuendo como normal, lo cual me lleva mucho, me transporta a una frase de un escritor latinoamericano bastante conocidísimo, un paisano aquí de uno de los hermanos que está en la mesa con nosotros, que es Gabriel García Márquez. En aquel libro de Memoria de mis putas tristes, él dice, en este punto de mi vida también entiendo que tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Él hace esa aseveración. Entonces,
en una cosa como esa, aquí en donde tenemos nosotros maestros, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, vi aquí muchos saludos de compañeros, no sé, de Zumpango, de Atlacomulco, no sé, de varias partes por ahí un poquito como del Estado de México. No sé si están consideradas aquellas normales como normales rurales, no sé, o escuelas rurales, por ejemplo, ¿no? Yo no sé qué tanto se ha hecho el ejercicio desde la praxis docente, por ejemplo, de qué, de cuestionarnos, de preguntarnos si en realidad porque cabemos en ese lugar que nos da todo ese sentido de ilustración que tenemos desde la investidura de maestros, nuestro acto de maestro realmente pertenece allí. O sea, pertenece a esta realidad que estamos como transmitiendo, articulando y eso, ¿eh? O sea, el factor de cuestionarse siempre para poder preguntarse y con lo que decía el doctor Juan de Dios, con una finalidad intencionada, pues, esto. Hay que destacar, o sea, países, no sé, a nivel continental como Kenia, Liberia, Sudáfrica, o sea, en donde vamos a encontrar como algunas cifras, ¿no? En programas como del PNUD, Save Children, la UNESCO, todas esas instituciones o esas organizaciones internacionales. Pero obviamente yo no comparto mucho de este modelo, ¿no? Porque estoy pensando, ¿no? De aquí yo recomiendo mucho una lectura para ver si se puede adaptar y adoptarse para los casos mexicanos desde una experiencia africana, que es de un autor senegalés que se llama Felwine Sarr. Felwine Sarr, déjeme escribo aquí. El profesor Felwine Sarr, senegalés de la Universidad de Gaston Berger, actualmente se encuentra lesionando aquí en Estados Unidos, y él tiene un volumen que se llama Afrotopia o Afrotopía, si lo quieren llamar así, en donde él defiende que África no necesita de desarrollo. Y esa es la cuestión. En el ámbito de andar persiguiendo como desarrollo, dejamos de ser nosotros mismos, pues, y compramos el proyecto civilizatorio, o sea, de quienes negaron nosotros la participación, pues, ¿no? En el concierto mundial. Entonces, esas cifras que de repente salen de la ONU, de la UNESCO, para intentar ver, por ejemplo, mi abuela, yo hoy necesitaría, por ejemplo, que se disculparan con mi abuela. O sea, mi abuela llega, por ejemplo, o sea, no sé, tal vez se murió traumatizada porque tenía que ser desarrollada, porque ella era subdesarrollada, y a perseguir como el desarrollo. Pero cuando me cruzo el charco, estoy viendo un montón de gente con poca melanina sembrando tomates en las azoteas de sus edificios, pues. Eso, o sea, sí, choca conmigo, pues. O sea, estoy viendo que, no sé, el hijo de mi amigo está pidiendo el dinero que mi amigo no sé si lo llega a tener para ir a aprender técnicas de construcción de ecotecnías. Y mi abuela siempre eso fue su casa, y fue ahí en donde le dijeron que ella es subdesarrollada, pues. Y entonces yo dije, bueno,
¿qué fue lo que pasó allá adelante con el bendito desarrollo? Pues. Y es aquí donde sí recupero una tradición africana que tiene la figura del maestro conocida como el griot. O sea, el griot es aquel personaje atravesando de norte a sur, de sur a norte, por ejemplo, en esa África, así de las Áfricas, es aquella persona que básicamente en una base, adentro de la pirámide vital que tienen la estructura de las sociedades africanas, hablando un poco del espectro cosmogónico, o sea, vamos a encontrar exactamente una base de transmisión de conocimiento muy apoyado en la oralidad. Entonces, si bien es cierto que ese momento moderno de la universidad tiene sus inicios con grandes polos que son como Marruecos y Timbuktu en Mali, o sea, todo ese movimiento de las universidades europeas. Entonces, al nosotros sentarnos para esa modernidad que nosotros conocemos hoy y que estamos aquí en este mundo como producto, ¿cómo entonces África, el lugar que no se conoce como el de las grandes universidades, fue manteniendo su sistema de valores? Pues, ¿cómo África fue exactamente este guerrero zulú que nosotros vimos ahí a convivir pues con estos trajes que la otra gente trajo? O sea, pensemos esa África también hoy que convive con lo tradicional y con lo moderno, pero desde una base exactamente que se sustenta desde la oralidad, y en donde no sé si reconoceríamos así la figura del docente típico, tradicional y clásico que tenemos, pero sí tengo mucho menos dificultad de reconocer la figura del griot. El griot es aquel personaje que va pasando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, contando historias. Pero estas historias siempre tienen que ver exactamente con acontecimientos que fueron pasando, pues. La cantidad de inundaciones, por ejemplo, de hace no sé cuántos años, la escasez de los ríos, no sé, la caza, diferentes animales que han llegado, nuevos vecinos que también se establecieron, alianzas, o sea, en las historias que va contando. Y eso no es en una África así súper romántica, folclórica. En el África de hoy, en el África de la inteligencia artificial, y yo a veces, ¿no? Conozco, me gusta muchísimo México. México es mi segundo país adoptado, definitivamente. Y a veces pienso, ¿no? La sensación que he sentido de estar como en Ghana o como de estar, por ejemplo, en Sudáfrica. Yo digo, Dios, ¿qué puedo hacer para que México llegue hasta aquí? A veces siento como ese desespero, ¿no? O sea, en decir que ¿cómo? Pensemos en esas rutas, por ejemplo, que tiene la cultura oriental. Pensemos, por ejemplo, quizá les puede llegar como más familiar o más rápido. O sea, Japón, tan modernos sus sistemas de sus, ¿cómo se llama? El restroom, en español, ¿cómo se dice, Juan de Dios? Donde uno va y toma el baño. El bathroom. Sí, el bathroom, sí, el restroom, el bathroom. El cuarto de baño, el baño. Cuarto de baño, ok, el baño, bien. Por ejemplo,
pensando, ¿no? Toda esa cuestión, el té, la comida y así. Ojo, pero, o sea, ¿cómo nosotros podemos ver ese sistema de valores culturales ahí, a la vez que convive sin ningún problema con todo tipo de innovación tecnológica? Es posible. Y aquí, ya un poco a conclusión, y no cerrar, mi pregunta para los maestros. Mi primera pregunta inicial, ¿qué es eso de hablar de tendencias? Tendencias en la formación docente. ¿Qué es? ¿Qué es? Háganse esa pregunta ustedes mismos, por favor. Y mi pregunta a este punto donde los maestros los veo como los griots que yo conozco, ¿no? En África, que me enseñan los colores de la luna, no sé, cómo saber escuchar los demás y los mayores cuando hablan, por ejemplo, para poder como aprender alguna cosa para después tener algo que compartir. O sea, en esto, yo preguntaría así, mi pregunta en términos de conclusión, no sé, doctora, si me puede poner el segundo video. Ese sí tendría que Voy a tener. intentar, querido, lo voy a intentar. Vamos a ver. Sí, Gracias. ese sería muy bueno si saliera con sonido. Sería muy bueno. Vamos a ver. Ujú. Me dicen. Comentar que también está en el chat para que puedan visualizarlo en otro momento. Compañero Ambrosio, muchas gracias. Si se encontró el PDF de la Afrotopia, recomendado el volumen, ¿eh? Bastante. Sí, sí. Vamos a ver. Alguien en la sala que tenga mayor acceso a la tecnología, conocimiento. Pongamos así, sin el video así, Es que no me permite darle play. Ese es el problema. Ese es el problema. Comparte el link. Está aquí en el chat. En este momento lo vuelvo a poner. Aquí, si nos apoya, nos dice Ambrosio. Ambrosio, ¿lo puedes compartir tú? Dejo de compartir. ¿O algún otro colega? Gracias. Mi pregunta, ¿somos personas felices en las aulas? ¿Somos personas contentas en las aulas? ¿Tenemos alumnos, tenemos estudiantes contentos en nuestras aulas? ¿Tenemos estudiantes felices en nuestras aulas? Nemo dat quid no habent. Nadie da lo que no tiene. Y complementado, abisque sudore et labore, nullo opunt perfecto est. Sin sudor y sin trabajo, ningún trabajo es perfecto. En nuestro trabajo
de llevar la felicidad que nosotros tenemos porque somos personas felices en la praxis docente. Tenemos nuestros discentes, nuestros alumnos contentos, nuestros alumnos felices. Yo sí voy a las clases, a los salones de clases en África. No me importa desde los niveles básicos de secundaria hasta universidad. Son lugares que se respira alegría, felicidad. Eso. No pienso mucho que unos modelos de educación digital y no sé cuántas cosas que estamos allá hablando de las cifras y eso para hablar católicamente o no sé, en el lenguaje parroquial, contribuyan muchísimo, muchísimo para lo que es mi felicidad en esos espacios del aula. Entonces, mi propuesta desde un sentimiento Ubuntu, que el Ubuntu es aquel principio fundamental de solidaridad africana. Yo soy porque nosotros somos. Y porque nosotros somos, entonces yo soy. O sea, desde esta base, o sea, ser nosotros personas y docentes felices en el aula y tener y asegurarnos de tener alumnos y discentes felices en el aula. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Daniel, mencionando el Ubuntu, que es parte de la propuesta teórica que llevas años entretejiendo y compartiendo, y que hoy por hoy nos une también en esta búsqueda de entendernos, de explicarnos, de acompañarnos, nutrirnos, fortalecernos, sí, como docentes, pero también como sujetos de un mismo mundo. Así que las fronteras aquí se diluyen, las propuestas, las vivencias de educación en las latitudes vemos que están asemejadas por diversas propuestas que nos hace el sistema, retos que enfrenta el docente y alternativas que tejemos personalmente y en comunidad. Hoy aquí estamos entretejiendo entre hermanos, entre colegas, entre amigos y bueno, es el momento de ir cerrando esta primera parte de la conferencia magistral compartiendo hermanados México, Colombia y África. Vamos a dar unos 5 minutos para, de Juan de Dios, para la reflexión conjunta, la apertura de comentarios, preguntas que tengan aquí que hacer en la mesa a los compañeros especialistas que invitamos el día de hoy en este simposio. No sin antes, rápidamente, Juan de Dios, si me permites, colegas, hermanos, mencionar breve, pero de manera importante los comentarios que se están vertiendo en el chat y en los grupos de WhatsApp de la Red Internacional de Docencia e Investigación Educativa, donde estamos convocados todos los que estamos aquí, que reitero, son docentes de preescolar, primaria, secundaria, básica en México, media superior, tenemos de superior, instituciones de educación superior, tanto estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado en el ámbito educativo y desde luego también tenemos docentes formadores y formadoras de docentes en servicio con diferentes puestos, docentes en servicio de básica, directores de escuelas públicas, también tenemos rectores de instituciones de educación superior, también tenemos directivos de escuelas normales en México. Así que, bueno, tenemos también asistentes de Perú, ¿verdad? Acá con nosotros. Lady, bienvenida. Estudiantes que aquí Víctor dice, es fan tuyo, Daniel, ya se identifica. Miriam Norato, Normal 1, maestra Minerva Moreno, maestro Rubén González de la Escuela Normal de Zumpango, con su grupo de docentes que ya van a egresar para traen el servicio y bienvenidos todos ellos, con su grupo de cuerpo académico, el doctor Gabriel Flores, bueno, por mencionar algunos, no quiero omitir a ninguno.
Atlacomulco, Escuela Normal de Educación Especial, formando profesores de educación especial, Amecameca, en la colindancia del volcán Popocatépetl, Iztaccíhuatl, acá en el Estado de México, Escuela Normal de Nezahualcóyotl, la doctora Diana Magali. También tenemos en Zumpango, Alfredo García Gracias, Cintia, allá por las colindancias de Michoacán y Estado de México, en la Escuela de San Felipe del Progreso, ¿sí? También acá tenemos colegas de la UNAM, bien, más Atlacomulco, ya los mencionabas tú, pero no está de más comentar, los estudiantes de la Escuela Normal de Chalco, estudiantes y profesores también de la Escuela Normal Rural de Aquetiza de Jalisco, son los que estoy leyendo en el chat. Sin embargo, pues sabemos que estamos más. Normal 3 de Toluca, saludos a Cele, varios de Zumpango, varios, gracias por estar aquí, estudiantes y docentes de los Reyes La Paz, la maestra Chino, gracias, tenemos más, muchos de Zumpango, muchos saludos, gracias. Y bueno, no es menos mencionar los comentarios de aludir a la importancia que tiene esta conversación en la mañana para entretejernos hermanadamente. Tenemos más comentarios, no quisiera omitir ninguno de ellos, sin embargo, por el tiempo y darle la cabida a las siguientes actividades, bueno, mencionaré solamente estos en general que se encuentran en el chat, cediendo el comentario o la palabra al doctor Juan de Dios, que nos pide la palabra. Coatepec, Harinas, gracias. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, también presente. Colegio McDonald en Durango, también la UAP, y bueno, pues Guanajuato. Tenemos varios estados, varias colindancias aquí reflexionando sobre la educación. Gracias por estar aquí todos y todas. Así que, doctor Juan de Dios, te cedo la palabra, amigo y hermano. Gracias, amiga. Nada más por alusión. Muchas veces me aludieron y la verdad agradezco mucho a Capera, agradezco mucho a Daniel. De verdad que son grandes amigos, somos grandes amigos ante todo. Esa parte que nosotros, digamos, nos formamos es más de extraclases, de extramuro. Siempre así con un buen trago, con una buena cerveza, hemos estado dialogando y hemos... llegamos a cosas profundas, aunque a veces parezcan muy superficiales. Esta parte de recuperar a los nuestros me parece muy importante que lo reiteremos. Capera alude a esta situación. El recuperar la paideia es en un sentido también de resemantizado, acoplado a nuestras realidades concretas, a las necesidades de la liberación, a la concientización, al situarnos históricamente. La educación tiene que tener también situado históricamente al ser humano concreto, unamuniano de carne y hueso, dice Edith. Porque si no estamos errando, estamos seguimos copiando los modelos, decía Hegel, ¿no? Que somos mal calca de Europa. Y efectivamente, copiamos modelos y los copiamos mal. Traemos modelos del desarrollo y los adaptamos a situaciones que no tienen nada que ver. Pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, interculturalidad, no tiene nada que ver con el desarrollo. Es como ponerle la zanahoria al burro adelante y nunca la va a alcanzar. Pensamos que vamos a salir del subdesarrollo. Son teorías que se adaptan también a algo que nosotros no solicitamos. Nos dicen subdesarrollados, pero son teorías del desarrollo, hechas desde allá. ¿Para qué? Pues para aludir y para seguir pensando y predisponernos a que sí somos subdesarrollados. Y esa educación, todo mundo lo ha dicho, todas las mentes más brillantes lo han dicho, europeas, latinoamericanas. Colombia, uno de ellos, Simón Rodríguez, pedagogo olvidado, y tiene una excelente obra, Arar en el Mar. Él crea métodos, el método de enseñanza-aprendizaje de la lectura distinto a Europa. Nadie lo ha pelado. Y se aprende bien fácil a leer y escribir. Pero como es
bueno, venezolano, colombiano, de la Gran Colombia, ¿no? Todavía no estaba dividida. El mismo Simón Bolívar tiene textos de educación. Orlando Fals Borda, que es trabajador social, sociólogo, es educador. Y un sinfín de colombianos, venezolanos, mexicanos, Carlos A. Carrillo, Pestalozzi, la creación de las escuelas rurales, el humanismo que se tenía. Y dice Capera, efectivamente, qué afán de estar un sábado en esta situación, cuando podemos estar echando la barbacoa y a todo dar con unos pulques, bueno, algunos con unos mezcales, otros con unos whiskies, pero es que esta precisamente es la vocación que nosotros tenemos, y por eso estamos aquí. Acá no estamos, esta realidad no está teorizada, está encarnada. Y esta encarnación es la educación, es el eros pedagógico de Pestalozzi, el amor a la pedagogía, el amor a la educación. Decía Carlos A. Carrillo, aludiendo a lo que dice Joao, Daniel, el aula, cuando el maestro llega al aula, se tiene que despojar de todos aquellos dolores, de todos aquellos padecimientos, para entregarse de cuerpo y alma al alumno. La parte occidental, que nosotros también tenemos que asumirla. Nosotros no somos africanos. Joao ni siquiera es africano. Es más mexicano el cabrón, yo le he dicho. Es más chilango que nosotros. Lo deberían de ver moviéndose en la ciudad. El Capera tampoco es colombiano. Es más mexicano. Es decir, hemos asumido también un rol en donde la patria también ya está desfasada, está superada. Y tenemos que plantear otro tipo de educación. Tampoco podemos quedarnos en la parte burocrática. Yo entiendo, de verdad, yo he conocido un poco la parte del sistema normalista, tanto el federal como el de los estados, y de verdad que hay un abigarramiento, ¿no? que pide a gritos liberación, liberarse. Y yo lo veo con muchos de ustedes. De verdad, todo el tiempo nos estamos quejando. Todo el tiempo. Y es algo normal, pues, pero en el sentido de Simón Rodríguez, que dice arar en el mar, o sea, es una metáfora preciosa. Y eso le ha pasado a toda América Latina en la parte educativa. Arar en el mar, ¿qué es eso? Es imposible. Sin embargo, él dice, cuando muere Bolívar, aludiendo a su maestro, está en el texto de García Márquez, el general en su laberinto, y le dice, Bolívar, fíjense, Bolívar tenía esclavos, negros. El libertador. O sea, esas contradicciones es América Latina. Y traemos el modelo de las competencias. O sea, y lo seguimos alimentando. Y la crítica se diluye, queda diluida la crítica. Le dice Bolívar, ya muriéndose, después que lo salva Manuela Sáenz. Tampoco Manuela Sáenz tiene un riquísimo epistolario con Bolívar sobre la educación. Precioso. ¿Quién de aquí conoce o quiénes conocemos a Manuelita Sáenz? Manuelita Sáenz le salva la vida y le dice, y después el Bolívar la engaña. También es toda la parte de los héroes es la parte humana. No hay que ver la historia como esa parte que nos han enseñado Occidente a ver a los grandes héroes inalcanzables, de Carlyle. O sea, eso ya no existe. La historia la hacemos todos los seres humanos. La historia la ejecutamos todos nosotros. No son solo los héroes. En la Revolución Mexicana igual. Hubo un planteamiento en donde